Y una noticia que ha generado un impacto global tiene que ver con la salud de Donald Trump y de su esposa, la primera dama de los Estados Unidos, porque, bueno, más allá de que contrajo coronavirus, hay una serie de especulaciones y de hipótesis respecto a cuál es su real estado de salud. Vamos a hablar de este tema con el periodista Luis Rosales, quien es analista político internacional, además un reconocido periodista, siempre muy atento para con Canal 9. Luis, muy buenos días, gracias nuevamente por este contacto. ¿Cómo te va? Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a todos los chaqueños y correntinos a través de ustedes. Bueno, ¿qué se sabe de Donald Trump y qué lectura se puede hacer del impacto que pueda llegar a tener, estando bien de salud o, de acuerdo a algunas versiones, no tan bien? Bueno, eso lo veremos y la respuesta va condicionada a eso. Es decir, este tema del coronavirus es, primero, el coronavirus de Trump es una especie de cisne negro. Eso se dice en ciencia política o en general en la vida. Cuando algo no previsto, los cisnes normalmente son blancos. Cuando nace un cisne negro es algo inesperado. Bueno, cada tanto nace un cisne negro. Cada tanto surge algo inesperado y en una campaña política esto es un cisne negro, claramente. Es decir, no estaba previsto. Ahora, por lo que hemos visto en otros casos, con el tema del coronavirus, la enfermedad del líder, del presidente, de alguien que después cuenta su popularidad, ha provocado efectos en la popularidad y si lo supera y lo supera bien, en general los efectos que ha producido en otros casos ha sido positivo. Claro. El caso de Bolsonaro es el más paradigmático. Bolsonaro creció después enormemente en las encuestas. Hay un fenómeno inicial, a ver, estamos en una campaña electoral en los Estados Unidos y ahí hay dos lecturas posibles. El comandante en jefe, el hombre fuerte que se ve debilitado y vulnerable y entonces se le rompe la estructura central de la construcción de su candidatura, que es la fortaleza. Esa es una lectura. Y la otra lectura contradictoria a esta es que si lo logra vencer, el comandante en jefe, que le ha declarado la guerra al coronavirus, en su propio organismo le ganó la guerra. Y es como que lo deja perfectamente posicionado para seguir siendo el comandante en jefe es como la película, el presidente que se sube al avión y vence a los alienígenas. Hay algo de eso en el imaginario colectivo. En las elecciones norteamericanas, habitualmente los presidentes son reelectos por dos razones principales. O porque han generado en su primer mandato una mejora económica a un determinado sector de la población estadounidense, la mejora económica de tal magnitud, que no hay duda que hay que reelegirlo para seguir con esta performance económica. Esa es una razón, el bolsillo. La otra razón por la cual los norteamericanos reeligen a sus presidentes es si sienten que están en medio de un conflicto, que ellos están en medio de un conflicto y están siendo liderados satisfactoriamente por ese presidente, es decir, están ganando una guerra. Estos fueron los argumentos que con nuestros amigos chaqueños, los Rubiolo, vimos cuando fuimos allá por la reelección de Bush o en épocas de Obama, los unos y los otros. Los de Bush fueron claramente la guerra contra el terrorismo y Afganistán e Irak, más allá del resultado real, era lo perceptivo. Si estaba en medio de una guerra no podemos cambiar de comandante en jefe. Trump juega con los dos argumentos. El argumento de la economía, que ahora empieza a rebotar después de la caída abrupta por el coronavirus, ya venía creciendo antes del coronavirus, es decir, Trump está asociado con buena economía en general, y el otro argumento de la batalla, la guerra, que esta vez es contra un enemigo muy complicado, y ahí no le iba bien a Trump porque había una sensación de que el virus estaba haciendo de las suyas en los Estados Unidos. Sí. Ahora, con este giro, tal vez pueda clavar bandera también en el tema del coronavirus. Pero todo depende, como decíamos al principio, si de esta sale bien parado o si de esta sale
en lo personal debilitado. Bueno, la Casa Blanca admitió que había mentido sobre el real estado de salud, que por lo menos ocultó información, y también hay que tener en cuenta, vos los decías, Estados Unidos fue uno de los países, tal vez, o es uno de los países más afectados por casos de coronavirus. Esto también puede llegar a generar impacto más allá del caso puntual que hoy involucra al presidente. Es decir, a la hora de ir a las urnas, los norteamericanos van a tener en cuenta los resultados de infectados y muertos que hubo. Bueno, ahí hay que analizarlo con otra perspectiva diferente a la Argentina. A nosotros nos inocularon la idea, y en general este pueblo es medio fantasioso, el argentino, de creer que no iban a haber casos, de que éramos los mejores del mundo, porque el virus lo íbamos a contener con terraplenes en las rutas, prohibiendo los vuelos y con una cuarentena que se cumplía bastante parcialmente. No, no fue. Vos sabés que en la actualidad estamos en casos por millón de habitantes, es decir, comparándolo con nuestra población, similares a los Estados Unidos. Estados Unidos no es el peor del aula, claro, para nada. Y además la apreciación, lo que pasa es que como no controlaron, no tomaron las medidas que demoraron la llegada del virus aquí en la Argentina como nosotros, tuvieron todo muy al principio. Y como nos gusta criticar a los norteamericanos siempre, los señalábamos como los peores. Bueno, no son los peores, no están siendo los peores. Y por otra parte, el pueblo norteamericano está acostumbrado a los desafíos y a los golpes. Han tenido generalmente muchos muertos en guerras en Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea. Tienen el concepto de que los desafíos tienen costos. Bueno, enfrentar al coronavirus, una pandemia, iba a traer contagiados y muertos. Y no tenían que asfixiar la economía al mismo tiempo, asumiendo algún riesgo. Nosotros eso no lo quisimos ver. Entonces, el análisis lo haces con la mentalidad muy argentina y te pones en la mentalidad norteamericana. Hay algo de eso de lo que vos decís, sin duda. No hay una sensación de un triunfo sobre el coronavirus, pero tampoco hay una sensación de que Trump haya fracasado, como se lo quiere hacer ver desde acá. Entonces, en ese plano no sería un rotundo fracaso. Puede que Biden esté mejor posicionado en este tema que Trump, pero lo de Trump no es un rotundo fracaso. Se manejan ya encuestas, Donald Trump ha recibido en estos últimos días el saludo hasta incluso de Nicolás Maduro, ¿no? ¿Qué postura adoptó Biden y si hay algún tipo de encuesta que pueda visorar un resultado de acá a un mes cuando son las elecciones? Las encuestas todavía no se pueden evaluar porque hay que ver el desenlace de este. Yo te diría, las encuestas que van a ser valederas son las que se hagan una vez que hayan pasado los días que hay que calcular para ver cómo está Trump. Ahí sí se va a poder obtener un resultado. Respecto en general hay que tener cuidado con las encuestas en Estados Unidos y con el caso Trump en particular. Ahora son desfavorables las encuestas. Antes del coronavirus, incluso de su contagio, las encuestas eran favorables a Biden. Dos cosas hay que decir aquí. Primero, que el sistema de elección de Estados Unidos es indirecto. No necesariamente el voto popular consagra al presidente, porque hay un procedimiento, como era en la Argentina hasta el año 94, hasta que se decidió reformar la Constitución aquí, un procedimiento indirecto de colegio electoral. Entonces, no es tan automático. Por otro lado, ya lo vimos en la elección de Trump, no ahora en la reelección, hay un efecto de voto vergonzante. Hay muchos norteamericanos que tienen a la hora de ser encuestados vergüenza de decir que lo votan a Trump. Es un voto que se oculta en general. En otros países pasa, acá con Menem pasaba. Claro. Menem daba más votos que las encuestas porque daba un poquito de vergüenza decir que te gustaba Menem y que lo ibas a votar a Menem. Lo mismo pasa con Trump en Estados Unidos. Hay un poquito de eso. Habrá que ir viendo. Las encuestas por ahora son desfavorables a Trump. Ahora, Luis, así gane Trump o Biden, ¿qué impacto puede tener en la Argentina esta elección de noviembre? Bueno, la Argentina en general es un país que no tiene tanta importancia relativa en los Estados Unidos. No estamos en la agenda importante de Estados Unidos, porque de América Latina a Estados Unidos le importa los países que puedan modificar el tema migratorio, es decir,
si llegan o no inmigrantes. Y hay muy pocos argentinos que quieran emigrar o que hayan emigrado a Estados Unidos, muy poco, no mueve la aguja eso. Claro. Otro tema es el importante para la América Latina, es el tema del narcotráfico. Y la Argentina no es, para los Estados Unidos, un país clave en ese aspecto. Sí lo es Colombia, Perú, Bolivia, México. Un tercer tema lo constituye la agenda de Cuba, de Fidel, de Venezuela, pero por sobre todo porque hay mucho cubano que vota en Estados Unidos y entonces interesa desde el punto de vista de la agenda interna. No, ahí la Argentina ahora puede ser que importe por sus posiciones aliadas a Maduro, etcétera, pero no demasiado. Entonces, por otro lado, exportamos muy poco a Estados Unidos, importamos muy poco de Estados Unidos, comparado con el grueso de la exportación e importación que tiene ese país. Nuestra economía representa más o menos el 2% de la economía norteamericana, es decir, somos 50 veces más chicos que Estados Unidos. Es decir, si la Argentina dejara de existir, si de repente se armara un océano donde estamos nosotros, no hay más nada, a Estados Unidos ni lo percibiría casi, porque no influimos demasiado en... Sí puede haber algo del lobby de las cerealeras de Texas, de la carne, para tratar de que no se importe de Argentina, pero es muy marginal el interés que afectamos. Entonces, no estamos demasiado presentes en la agenda norteamericana. Ahora, ¿a nosotros qué nos beneficia? A veces nos beneficia, paradójicamente, aquel que nos gusta menos. En general, a nosotros nos gustan más los candidatos como Obama, a los argentinos, ¿no? Sí, sí, sí. Que son más cordiales, humanos, que hablan del tercer mundo, que dicen palabras en español. Ahora, no necesariamente nos convienen esos candidatos porque representan en general los intereses de los sindicatos norteamericanos, y esto significa que intentan cerrar Estados Unidos para producir más internamente, claro. Importan menos. Eso en general. Y los republicanos, que son más antipáticos para nosotros, que son más gringos, colorados, WASP, que es blanco, anglosajón y protestante, White, Anglo-Saxon and Protestant, esos, más antipáticos en general, cuando gobiernan, nos favorecen un poco más. Es una paradoja, ¿no? Pero en el caso de Trump es distinto, porque Trump protege los intereses norteamericanos, así que hay que ver qué nos conviene más. Después, por otra parte, somos partes de la humanidad, y la humanidad pareciera, por lo que viene, que se va a dividir fuerte entre chinos y norteamericanos, y no te vas a poder hacer mucho el tonto ahí. Al igual de lo que pasó cuando el mundo se dividió entre soviéticos y norteamericanos, es decir, el comunismo soviético o el capitalismo norteamericano, hubo que elegir. Bueno, ahora parece que tal vez de nuevo tengamos que elegir. Esperemos que elijamos bien entonces en esta oportunidad. Ojalá que no nos equivoquemos. Claro. Claro. Luis, te agradecemos mucho por tu contacto, por tu tiempo, y seguramente te estaremos molestando más cerca de ese noviembre en que seguramente todo el mundo estará mirando hacia los Estados Unidos. Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a todos los chaqueños. Muchas gracias. Allí pasaba Luis Rosales, periodista, analista internacional, hablando sobre los Estados Unidos, la salud de Donald Trump, nada menos tal vez uno de los hombres más poderosos en el contexto político global, que ahora está padeciendo lo que padecemos todos y en todo el mundo, el coronavirus.